La historia que van a escuchar ahora es el testimonio de una joven mujer que pasó 13 años completos en el mundo de la brujería. 13 años invocando demonios, infiltrándose en casas de manera mística y destruyendo hogares antes de abandonarlo todo y entregar su vida a Jesucristo. Hoy ella habla y lo que revela da miedo, revela secretos del mundo invisible, sobre todo lo que ocurre dentro de nuestras casas. Ella nos cuenta cómo los perros pudieron detectar los ataques espirituales que ella quería realizar contra ciertas casas. Escuchemos atentamente su testimonio. Fui iniciada en la brujería en el año 2010 en una pequeña ciudad de mi país. En ese tiempo, yo era muy joven. No entendía realmente en qué me estaba metiendo. Era curiosa y sobre todo quería comprender el mundo invisible. Al principio, todo parecía casi normal. Hacía rituales para realizar viajes astrales o tener encuentros astrales, pero muy rápido entendí algo esencial. El mundo que vemos cada día no es más que una fachada. Lo que tus ojos perciben es solo la superficie, porque a nuestro alrededor existe otro mundo. Un mundo que no se ve con los ojos físicos. Un mundo que no se toca con las manos. Un mundo silencioso, invisible, pero terriblemente activo. Un mundo donde los espíritus te observan, se acercan a ti sin que tú lo sepas. Con el tiempo, muchos seres humanos han perdido esa capacidad de percibir el mundo invisible. En cambio, los niños pequeños todavía conservan esas capacidades espirituales, pero no son conscientes de ello. Las pierden cuando crecen. Por eso ves a veces a niños pequeños mirar fijamente ciertos lugares de la casa, al vacío, sonriendo sin razón, como si vieran a alguien, o llorar de repente, sin que nadie entienda por qué. Sin embargo, algunos animales nunca perdieron esa capacidad. Los perros, por ejemplo, cuando un perro reacciona, es porque percibió algo. Los perros ven y sienten, incluso lo que es invisible. Cuando un perro ladra al vacío, nunca por eso al vacío. Ladra porque algo está ahí, algo que algunos humanos no pueden ver. Pero el perro sí lo ve y lo siente. Durante mis inicios en la brujería, seguí una iniciación muy específica. Era una iniciación reservada solo para algunos iniciados, para aquellos destinados a intervenir en las casas, en los hogares. Muy poca gente conoce la existencia de estas cosas y aún menos conoce su contenido. Esta iniciación estaba completamente dedicada a un solo animal, el perro, no como mascota, sino como obstáculo espiritual. Desde el principio, la bruja que me formaba me enseñaba las técnicas, diciéndome: si quieres entrar en una casa, sin ser detectada, espera que no tenga perro. Para esa bruja, los perros no perciben solo el mundo material, también perciben lo que se mueve en lo invisible, sienten los pasos, las presencias, los movimientos espirituales y sobre todo, lo sienten antes que cualquier otra persona, antes incluso de que los humanos sientan esa extraña sensación de una presencia. Si un perro fija durante mucho tiempo un lugar que parece vacío, para algunos humanos, ese lugar no está realmente vacío. El perro lo sabe. Por eso, durante mi iniciación, me enseñaban a observar a los perros, antes incluso de intentar cualquier cosa en una casa de manera mística. Un perro tranquilo, indiferente, durmiendo, significaba que el paso era posible. Pero un perro que se levantaba de repente, que fijaba un lugar, que ladraba sin una razón aparente, era una advertencia clara de que el perro podía detectarnos en cualquier momento. En el mundo espiritual, ser detectado es perder la ventaja. La bruja que me formaba siempre me repetía la misma frase: los perros no piensan como los humanos, pero perciben muy rápido las cosas invisibles. Si los perros te perciben en el mundo invisible, más vale que lo tomes en serio, porque eso significaba una cosa simple:
que podría ser descubierto por algunos humanos en cualquier momento. Ahora voy a explicarles los 3 tipos de ladridos de los perros y su significado cuando ven algo en el mundo invisible. Cada tipo de ladrido corresponde a un tipo de espíritu muy específico. Aquí está el primer tipo de ladrido. Si el perro ladra brevemente, de forma rápida, y luego se detiene de golpe, es decir, 1 o 2 ladridos, a veces 3, luego vuelve el silencio. En ese momento, muchas personas piensan, no es nada, el perro escuchó un ruido, pero en realidad, eso significa que un espíritu de bajo nivel pasó por ahí, un espíritu menor. Son espíritus enviados para observar. No se instalan, no se quedan mucho tiempo. Pasan, inspeccionan el lugar, evalúan la atmósfera, observan si el lugar está protegido, si pueden regresar más tarde. Pero el perro los detecta inmediatamente. Incluso si el espíritu o el demonio no toca nada, el perro siente su presencia. Desde el primer momento, da la alerta. Cuando el demonio se aleja, el perro se calma, se calla. Pero la persona en cuya casa el espíritu pasó para observar el lugar debe saber algo. El peligro acaba de comenzar. Los humanos no le prestan ninguna atención porque para ellos no significa nada. El segundo tipo de ladrido es mucho más serio. Si el perro empieza a ladrar por mucho tiempo, durante varios minutos, sin detenerse, si los ladridos se vuelven más fuertes, más rápidos y más agresivos, entonces la situación es grave, muy grave. Eso significa que un espíritu de alto rango intenta instalarse. Estos espíritus no tienen prisa, se toman su tiempo, buscan establecerse, apegarse al lugar. Son espíritus territoriales. Quieren poseer el espacio, influir en la atmósfera, marcar su presencia. Y el perro lo siente, entiende que el peligro es mayor, por eso insiste, por eso no se calla, por eso ladra una y otra vez. Intenta repeler al espíritu, impedir que se instale. Cada ladrido es un intento de defensa. Cada minuto que pasa es una lucha invisible. El tercer tipo de ladrido es el más inquietante, el más pesado, el más peligroso. En este punto, el perro ya no solo ladra, su comportamiento cambia por completo. Gruñe profundamente, un gruñido lento, grave, vibrante. Retrocede por miedo, se pega contra la pared. Se mantiene lejos del lugar donde está el demonio. Se niega completamente a entrar en la habitación, incluso cuando su dueño lo llama, incluso cuando insisten. En ese momento, no hay ninguna duda. El espíritu ya está ahí. El espíritu ya tomó posesión del lugar. Ese espíritu ya se instaló, observa, influye en el lugar, ya oprime a las personas que viven allí. Pero el espíritu o el demonio actúa lentamente, en silencio, provoca tensiones, discusiones sin razón, una pesadez constante. Las personas que viven en ese lugar no entienden qué es lo que no va bien, pero el perro, él sí lo sabe desde el principio, y por eso este tercer tipo de ladrido es el más difícil de reconocer. Estos espíritus no siempre se manifiestan de forma espectacular. Actúan lentamente, en silencio, en la sombra, y sus efectos suelen ser siempre los mismos. Primero provocan discusiones que estallan por cosas insignificantes. Una palabra de más, una mirada mal interpretada. Tensiones que suben de repente, sin una explicación lógica. Después llega el cansancio constante. Un cansancio que no se va, ni siquiera después de una buena noche de sueño. El cuerpo se siente pesado, la mente va lenta, la motivación desaparece, todo se vuelve difícil, incluso las cosas más simples. Luego aparecen las angustias nocturnas. Por la noche, la calma ya no tranquiliza, y muy a menudo empiezan las pesadillas. La persona se despierta sudando, con el corazón acelerado. Finalmente, llegan los problemas crónicos, problemas financieros que no tienen explicación, enfermedades que regresan una y otra vez, bloqueos que parecen imposibles de romper. Y durante 13 años evité las casas con perros, porque los perros me veían, incluso antes
de que yo actuara. He practicado la brujería durante muchos años en África del Este y en África del Oeste, desde el año 2010 hasta el año 2023. Mi misión principal siempre era la misma: vigilar a las familias cristianas, infiltrar espiritualmente los hogares, crear división, sembrar confusión y debilitar la fe de las personas. Pero a pesar de todo, siempre había cosas que bloqueaban mis ataques. Había cosas como la oración, una oración simple, sincera, pronunciada con fe. Luego estaba el ayuno, un sacrificio silencioso, una disciplina espiritual que debilitaba cualquier presencia extraña. Y también estaban las alabanzas, esos cantos que cambian la atmósfera, que llenan el espacio y que hacen el lugar inhabitable para los espíritus demoníacos. Y por último, estaban los perros, a veces silenciosos, pero siempre vigilantes, un guardián que nunca duerme del todo. Ahora voy a contarles una misión específica, una misión que nunca he olvidado. Fue en Port Nairobi, en el año 2015, una gran ciudad, ruidosa, llena de vida, pero detrás de algunas puertas ocurre algo diferente. Yo tenía una misión y el objetivo era una por familia cristiana, un padre, una madre y sus 3 hijos. En apariencia, todo iba bien. Casa limpia, comidas juntos, oraciones los domingos. Pero en el fondo, algo empezaba a romperse. Los adolescentes se volvían rebeldes, respondían mal a los padres, se aislaban, rechazaban la autoridad. Una tensión invisible se instalaba día tras día. Era exactamente el momento ideal. Mi misión era clara, simple, precisa: llevar a esa familia a la explosión, crear conflictos, amplificar frustraciones, transformar simples desacuerdos en una guerra abierta. Entré espiritualmente en esa casa, sin ruido, sin dejar rastro, como una sombra que se desliza entre las paredes. No elegí una habitación, ni la cocina. Elegí un rincón de la sala, un lugar discreto, poco frecuentado, un punto muerto. Y allí coloqué un espíritu de vigilancia, un espíritu encargado de observar, de influir lentamente y de transmitir información. En el mismo instante en que el espíritu fue colocado, algo sucedió. El perro, un perro de tamaño mediano, hasta ese momento tranquilo, se levanta de golpe, levanta las orejas, corre directo hacia el rincón de la sala y empieza a ladrar. Pero no era un ladrido normal, era un ladrido largo, poderoso, agresivo, un ladrido de defensa, de confrontación, como si estuviera viendo a un enemigo invisible. El padre, molesto, grita: «Haz callar a ese perro». La madre se levanta, intenta calmarlo, le habla con suavidad, lo llama, pero el perro no retrocede ni un solo paso. Se queda ahí, firme, tenso, con la mirada fija en el rincón de la sala. Ladra otra vez y otra vez. Los segundos pasan, luego los minutos. 10 largos minutos de ladridos continuos. La atmósfera se vuelve pesada. Los niños dejan de hablar. La televisión se apaga. Un silencio extraño se instala alrededor de los ladridos. Entonces, el padre dice, con una voz más calmada, casi dudosa: «Tal vez deberíamos orar». En el instante exacto en que pronuncia esas palabras, todo cambia. No es visible, pero es perceptible. El aire se vuelve más denso, como una presión. El perro sigue ladrando, pero de otra manera, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. La familia se reúne lentamente. El padre ora con una voz simple y humilde. Dice esta oración: «Padre Celestial, si hay algo en esta casa que no viene de ti, le ordenamos que se vaya ahora mismo, en el nombre de Jesús.
Al escuchar esas palabras, el espíritu que yo había colocado empieza a por retroceder, no de forma violenta, pero obligado, como si estuviera perdiendo su anclaje. El perro lanza un último ladrido y luego el silencio. En ese instante preciso, siento una fuerza brutal. No fue una sensación vaga, no fue una emoción pasajera, no, fue algo violento. Una presión aplastante, como si una mano invisible se cerrara sobre mí. Y sin aviso, fui arrojada fuera de la casa. No físicamente, sino espiritualmente. Perdí el equilibrio, como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si estuviera cayendo en un vacío inmenso. Y al mismo tiempo, un silencio total, un silencio pesado, profundo. El perro se sienta tranquilamente. Simplemente apartó la mirada del rincón de la sala, como si el peligro ya no existiera. La familia se queda inmóvil. No entienden realmente lo que acaba de suceder. Para ellos, todo ocurrió en solo unos segundos. Pero una cosa es segura, la casa fue limpiada. Más tarde pensé, ese perro salvó a esa familia de un largo proceso de infiltración espiritual. Después de ese fracaso, debí haberme detenido, pero no me detuve. Ahora voy a contarles un segundo caso de ataque espiritual que intenté realizar. Fue en Lagos, en Nigeria, una ciudad inmensa, ruidosa, eléctrica, pero esta historia ocurre en una casa silenciosa. Una viuda anciana vivía sola. Sus hijos estaban lejos. Sus días eran largos. Su único compañero era un perrito, siempre cerca de ella, siempre atento. Cada noche, siempre a la misma hora, a las 2 de la madrugada, el perro se levantaba de golpe, salía de su cama, se dirigía a un rincón específico de la casa y comenzaba a ladrar todas las noches, sin excepción, siempre en el mismo lugar. La mujer no entendía, pensaba en un roedor, en un olor, en algo normal, pero la verdad estaba en otro lugar. Yo había colocado un espíritu de vigilancia y luego un espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque esa mujer había vuelto a orar, había comenzado de nuevo a dar el diezmo. Estaba obedeciendo espiritualmente y eso desbloqueaba bendiciones, protecciones, puertas que se abrían. Y yo quería impedirlo. Durante varias semanas el plan funcionó. La mujer dormía mal, se despertaba cansada, con el corazón apretado, siempre ansiosa. Poco a poco comenzó a faltar a la iglesia, a aislarse, pero un día su pastor la visitó. Entró en la casa, observó, escuchó, notó inmediatamente el comportamiento del perro. La mujer le contó todo, las noches, la hora exacta, el rincón de la casa. Él no minimizó nada, solo dijo, oremos por ese rincón. Se acercó al lugar, lo ungió con aceite, con calma, con respeto, y declaró, este lugar pertenece a Jesucristo. Todo espíritu que no tenga lugar aquí, vete ahora. Esa noche, la mujer durmió en paz, el perro también. No hubo más ladridos, no hubo más agitación. Y en menos de un mes, la vida de la viuda comenzó a cambiar. Recuperó el sueño, la paz. Las puertas volvieron a abrirse. Y aún hoy, lo digo claramente, si tu perro ladra en un lugar vacío, no lo ignores. No está loco ni nervioso. Te está advirtiendo. Ahora te voy a explicar cómo debes reaccionar cuando tu perro ladra, no con pánico, no con enojo, sino con discernimiento. Primero, observa el tipo de ladrido, porque no todos los ladridos significan lo mismo. Primer caso, si el ladrido es corto y breve, es decir, el perro ladra 1 o 2 veces y luego se detiene. Parece que solo está alertando. En ese caso, haz una oración corta de protección, solo unas palabras sinceras, una oración simple para cubrir tu casa con la unción de Dios. Segundo caso, ladridos largos e insistentes. El perro no se detiene, insiste, mira fijamente un lugar específico. En ese caso, detén todo,
Y ora de inmediato. No lo dejes para después, porque algo está intentando instalarse. Tercer caso. El perro gruñe y se niega a entrar en una habitación de la casa. Retrocede. Se pega contra la pared. Se rehúsa a acercarse. Incluso si lo llamas, en ese caso, ese lugar necesita una purificación espiritual específica. No una oración vaga. No una oración general, sino una oración precisa. En ese lugar exacto, puedes orar así. Padre, no sé lo que mi perro percibe, pero creo que tú diste a los animales el don de discernir lo invisible. Si hay un espíritu aquí que no te sirve, le ordeno que se vaya ahora. En el nombre de Jesús, cubro este lugar, esta habitación, esta casa, con la sangre de Jesús. Que solo tu presencia permanezca aquí. Esta oración cambiará inmediatamente la atmósfera. Aunque no veas nada, aunque no sientas nada en ese momento, el mundo espiritual reacciona de inmediato. Nunca castigues a tu perro por ladrar. Nunca. Hoy puedo decirlo con total certeza. Las casas donde los perros estaban encerrados, atados o silenciados eran las más fáciles de infiltrar. ¿Por qué? Porque el sistema de alarma estaba desactivado. Después de mi liberación en 2023, una familia me llama. Están agotados, preocupados. Su pastor alemán ladraba desde hacía meses. Siempre en el mismo lugar, frente al dormitorio de su hija de por 7 años. La niña tiene pesadillas. Se despierta llorando. Se niega a dormir sola. El perro, en cambio, permanece frente a la puerta. No duerme. Gruñe. En cuanto me describen la escena, entiendo inmediatamente lo que está pasando. Les digo con calma: revisen bien la habitación de la niña. Dudan, pero obedecen. Al revisar, encuentran un porpeluche. Un peluche aparentemente normal. Un regalo de un familiar. Un familiar cuya familia practicaba por ocultismo. Destruyen el peluche. Sin miedo, sin dudar. Luego oran por la habitación. Consagran el lugar. Y esa misma noche, silencio. La niña duerme en paz, sin pesadillas. El perro también. No más gruñidos. No más tensión. La paz regresó. Y terminaré con esto. Escucha a tu perro. No habla, pero ve. No razona como nosotros, pero discierne. Conclusión: tu perro no está loco cuando ladra al vacío. Ve lo que tú no ves. En la Biblia, el burro de Balaam vio al ángel antes que el profeta. Hoy en día, tu perro es más consciente espiritualmente que tú. Lanzo una advertencia a las personas. La próxima vez que tu perro ladre al vacío, no le grites, no lo ignores. Detente. Observa, ora, porque ese ladrido puede ser la única barrera entre tu hogar y un ataque espiritual invisible. Este es el final de este testimonio. Si has vivido una experiencia similar, compártela en los comentarios. Suscríbete para más historias reales y testimonios impactantes.